acabamos de cantar, sin que el labio lo expresara, en tu oído resonó. Cantábamos esta estrofa de este maravilloso himno que nos muestra los pensamientos del hombre. Dios conoce los pensamientos del hombre, por supuesto. Y Dios conoce las palabras del hombre. Nosotros los hombres no conocemos los pensamientos, no podemos discernir las intenciones del corazón. De tal manera que si alguien piensa algo y no lo escribe o no lo habla, ninguno de nosotros va a saber qué está pensando. Pero hoy no vamos a hablar, queridos amigos y hermanos, de los pensamientos. Es bueno y algún día Dios mediante lo haremos. Hoy vamos a hablar de las palabras. Y debemos admitir que uno de los pasajes que mejor y más claro habla de la lengua como arma de fuego o como animal salvaje indómito, no domesticado, es el de Santiago, resaltando el versículo 5 en particular, hablando de la lengua como un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. ¿Qué sé yo? Una lengua no tendrá más de 40 centímetros cuadrados. Pero dice, se jacta cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. A muchos les parece que en ocasiones la lengua hace lo que le da la gana, como si fuera un órgano independiente. Es decir, el hecho de que nosotros hagamos referencia a la lengua como un miembro indómito. Piensa en uno de esos caballos que saltan y que no los aplaca nadie. No significa que la lengua sea un órgano independiente, autónomo, soberano. La lengua es el parlante de su corazón. Eso es la lengua. Es el parlante de su corazón. Lo único que hace la lengua es servirle a su corazón para que exprese lo que usted piensa. No es así, hermanos. Y no es así porque el Señor lo dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Espero probar mediante la exposición del siguiente texto que si queremos evitarnos problemas, que si queremos ser de bendición para otros, que si en realidad queremos glorificar al Señor, debemos todos ser cuidadosos con el uso de la lengua. O lo que es lo mismo, debemos tener cuidado con las palabras que hablamos. Quiero que por favor abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Vamos a examinar un solo versículo. Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Un texto tremendo. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, pero esto es lo que se llaman los proverbios antitéticos. Nos muestra una idea y nos muestra una idea contraria, no que la niegue, sino que la complemente por medio de una contradicción o en el sentido por medio
de un contraste. Eso es lo que significa. En las muchas palabras, está hablando de la abundancia de palabras, no falta el pecado. ¿Y cuál es el contraste que se hace? Pero en las pocas hay prudencia. Y el título que tenemos, mis amados, para esta mañana es Prudencia al hablar. El bosquejo es sencillo. Vamos a hablar de las palabras, del pecado en las palabras y del deber de mesurar las palabras. Así que sin preámbulo alguno, meditemos en las palabras. Dios ha permitido que hablemos o que escribamos palabras para comunicarnos con otros. Las palabras, podríamos decirlo, son la esencia de la comunicación, por lo que si usted no habla o no escribe palabras, entonces, como ya lo dijimos, nadie sabrá lo que usted piensa. Si usted no abre sus labios para hablar o si usted no empuña con sus manos un lápiz para escribir, nadie puede adivinar lo que hay en su mente. Por medio de las palabras, entonces, nos expresamos. Así que yo quiero que piensen esto. Las palabras es una extensión de su persona. Lo que usted diga, usted es el responsable. No le adjudique ni a las personas ni a las providencias la causa de lo que usted dice. Le repito, en virtud de que las palabras es la manifestación externa de lo que hay en su corazón, ¿quién es el responsable? ¿Usted? ¿Yo? De ahí, mis amados hermanos, que incluso desde ahora una idea tiene que quedar grabada en el corazón de todos. Tengamos cuidado con las palabras, porque las palabras hacen bien y hacen mal. Son bálsamo o ácido que puede carcomer el alma de una persona. Las palabras, ¿de quién son? Las que hablo, son mías. ¿Quién es el responsable? Yo soy el responsable. Las palabras que nosotros hablamos son una extensión de nosotros. Lo que usted diga y cómo lo diga, lo describe a usted como persona. Dios se ha revelado a nosotros por medio de palabras escritas en la Biblia. Nos ha ordenado a que edifiquemos la iglesia con actos, pero también con palabras. Y ha determinado que la salvación sea por medio de la predicación de palabras de vida, mensaje que nosotros conocemos como el Evangelio. Es evidente que las palabras habladas o escritas son arte y parte de nuestras vidas, pero estas en realidad no son el problema. Y el problema no está ni en la boca, ni en la lengua, ni en las cuerdas vocales, ni en los labios, que simplemente trabajan en unión para pronunciar las palabras. El problema, mis amados, está en nuestro perverso corazón. Ahí yace el problema. El hedor de nuestras palabras no se encuentra en el aliento, sino en el corazón de donde brotan. Ahí está el problema. ¿No es cierto que sería bueno tener como una especie de límpido espiritual, ¿cierto? De lejía espiritual, que uno bebiera con tranquilidad y que le purificara el corazón? Allí tenemos un remanente de pecado y no hay remedios mágicos para eso, salvo venir delante del Señor en toda súplica y ruego a decirle: Señor, limpia mi corazón, Señor, porque de mi boca están saliendo mentiras, necedades, truhanerías, chistes flojos,
cualquier suerte de cosas que no edifican, porque de mi corazón, Señor, está saliendo puñales y toda suerte de cosas que lastiman al prójimo. Límpiame, Señor. Amigo y hermano, escúchese lo que usted está diciendo, por favor. No, pastor, menos mal, no he dicho nada. Bueno, entonces escuche lo que usted está pensando, porque esas cosas vienen del corazón. Así que el problema está en nuestro corazón. Y piense en su corazón como una factoría. El corazón nuestro es una factoría, es una fábrica de pensamientos y de palabras. Pero hermanos, usted sabe por qué la persona presurosa para hablar, usted sabe por qué la persona que causa daño al hablar, usted sabe por qué a esa persona le causa siempre, o sea, una persona así es conocida realmente por ser así. Usted sabe, hermanos, por qué es tan difícil para este tipo de personas, digámoslo así, darle un vuelco a su vida y ponerle freno a su lengua. Porque es que el problema no solamente está en el corazón de la persona. ¿Sabe dónde más está? En su voluntad. Ojo con esto, por favor. El problema también está en una voluntad débil que en ocasiones funciona como las compuertas de una represa que se abren abruptamente. ¿Qué pasa cuando las compuertas de una represa se abren? Ya podemos ver el desastre que causan río abajo. ¿No es así que siempre pasa eso? ¿No es así que la historia nos cuenta que en la Segunda Guerra Mundial había un escuadrón británico, no me acuerdo cómo se llamaban los Den Busters, si no estoy mal, los voladores de presas, y estas personas venían volando bajo y tiraban desde sus aviones las bombas que entraban, esos torpedos, digámoslo así, y entonces se iban por debajo del agua y causaban grietas en las represas y las consecuencias eran enormes. Bueno, así funciona la voluntad débil de muchos seres humanos. No pueden controlar las represas de su corazón y luego en cualquier momento, frente a cualquier provocación, se abren y todo lo que venga de ahí es desastre, es calamidad, es ruina para los demás. Cuando digo entonces que las palabras en realidad no son el problema, a lo que hago referencia es a que si bien estas hieren, matan, hacen daño, dividen y causan estragos, de nuevo las palabras son solo la manifestación exterior de lo que yace en el interior del alma. Yo quiero que usted piense en una persona, en una manifestación, y hay una persona con un megáfono gritando insultos o improperios en contra del Señor, en contra de la iglesia. Piense, por ejemplo, aquí. Persona con un megáfono se para al frente a decir toda suerte de cosas. Hermanos, seríamos ingenuos y tontos si culpáramos el megáfono. No, es que él dijo esto y mire, usó un megáfono. Sí, qué mal. No, hermanos. La culpa no es del megáfono, la culpa no es de la boca, ni de la lengua, ni de los labios, de las palabras que salen de nosotros, sino que la culpa al hablar sin gracia, sin piedad y sin prudencia es nuestra. Hermanos, y por amor a Cristo, si algo debemos hacer, todos los creyentes, es responsabilizarnos del problema que tenemos. Está en el corazón. Dejemos de adjudicarle la culpa. Es que me provocó, es que me dijo, es que me impulsó a decir esto, es que no me miró de tal manera. Hagámonos responsables, hermanos, en primer lugar, de que el problema en realidad es nuestro.
Es claro que si queremos que nuestras palabras glorifiquen a Dios y edifiquen al prójimo, en lo primero entonces que debemos ocuparnos es de nuestro propio corazón. Pues, ¿qué son las palabras sino la expresión de lo que razonamos y pensamos con nuestro corazón? Ahora, versículo 19, quiero que lo lea conmigo, por favor. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este versículo, tan corto como está ahí consignado, gira en torno a las palabras. Ya hemos dicho, ya hemos establecido cuál es la causa de las palabras. Ya sabemos cuál es el meollo del asunto. No solamente un corazón dañado, un corazón sucio, sino una voluntad débil que no puede ponerle freno a sus palabras. Pero este texto gira en torno a palabras y nos provee unas muy útiles advertencias al respecto del uso inapropiado de las palabras que usamos para comunicarnos. El texto no nos dice que las palabras son malas, hermanos. Y tampoco nos dice que no podemos hablar. Solo nos advierte acerca del peligro potencial que hay en cada palabra, a menos que tengamos prudencia. El texto lo dice. Mas el que refrena sus labios es prudente. Así que pasemos a nuestro segundo encabezado, el pecado en las palabras. Ya lo hemos dicho, hablar no es pecado, y hablar por largo tiempo tampoco necesariamente es pecado. El pastor habla por 1 hora en el sermón, y vemos a hombres de Dios, como en Hechos capítulo 20, versículo 9, hablando por largo tiempo. Nos dice que Pablo disertaba largamente. Entonces note que no es que en las muchas palabras siempre hay un pecado. Así que cuando el texto que tiene frente a usted, cuando el texto de Proverbios capítulo 10, versículo 19, hace referencia a las muchas palabras, ¿sabe usted a lo que se refiere? Vamos a ver si con lo que voy a decir nos identificamos en 1, 2, 3 o en todos. Las muchas palabras en el texto que usted tiene frente a usted hace referencia al hablar por hablar. En ocasiones hablamos por hablar. Y cuando alguien habla sin una causa justificada, cuando alguien habla sencillamente por hablar, no falta el pecado en lo que va a decir. Vale la firma, hermano. Las muchas palabras también significan de hablar cuando no hay nada que hablar. En ocasiones no hay nada que hablar. Le pongo un ejemplo. Cuando usted está tratando de convencer a una persona que no fue así y la persona dice que sí, usted ya empieza a discernir qué es lo que dice la persona versus lo que diga usted. Y cuando el tiempo pasa y ambas personas sigan convencidas de esto, ahí todo lo que se diga simplemente va a ser gasolina para el fósforo. No hay nada que hablar. No hay nombre que vindicar. No hay honra que recuperar. ¿Por qué? Porque no hay nada en realidad que hablar con alguien a quien el Espíritu Santo no le ha dado arrepentimiento o quien no ha visto su pecado. ¿Qué vamos a hablar con una persona que está cerrada de que la pared es negra cuando es blanca a todas luces? Entonces, el texto también abarca eso de hablar cuando en realidad no hay nada que hablar. Cuando usted, querido hermano, usted puede charlar con las hermanas, yo creo que aquí los días del Señor son muy pacíficos, conversaciones hermosas hasta donde podemos discernir,
pero lo hemos dicho hasta el cansancio, solamente que no hay un dominio propio efectivo. Si nuestras palabras no van a ser de consuelo para el hermano, de bendición para el hermano, de edificación para el hermano, de ánimo para el hermano, mejor no hablemos, porque incluso la palabra dice que cuando el necio calla, aún se le tiene como sabio. Entonces no hablemos por hablar, hermanos. Hombre, eso no quiere decir que no vamos a charlar ahora, no los quiero ver ahora. No, hermanos, solamente que debemos ser sabios. Versículo 19, en las muchas palabras. Decir, no hablemos cuando es prudente callar. No opinemos cuando nadie no nos ha pedido la opinión. Por favor, principios de coquito de cómo debemos comportarnos interactuando con otras personas en el trabajo, en el barrio. Principios básicos, hermanos. Hablar por el amor a hablar. Hay personas que son parlanchinas. Hay personas que quieren hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque ellos aman hablar. No falta el pecado con aquel que ama hablar. En las muchas palabras. ¿Saben cuándo muy a menudo hay muchas palabras y no falta el pecado? Cuando primero se abren las compuertas del corazón por falta de dominio propio y salen las palabras y hacen daño, y después comienzo a pensar. Antes de abrir su labio, piense si lo que va a decir glorifica a Dios y edifica a su hermano. Entonces hable. Y aquí está la advertencia, porque en las muchas palabras, o de acuerdo a lo que hemos dicho, dice, no falta pecado. Hermanos queridos, quiero que noten algo importante. La Escritura nos enseña que hay una relación muy particular, esto quizás sea útil, entre las palabras y la calidad de las palabras con la sabiduría. Vuelvo y repito, hay una relación muy importante entre las palabras y la calidad de las palabras con la sabiduría. ¿Cuándo? Las palabras son pocas, mesuradas y sazonadas. Cuando las palabras son pocas, medidas y sazonadas con gracia, ahí podemos identificar al sabio. Proverbio, yo se lo leo, Proverbio 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Proverbio 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Le leo otro. Mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, hermanos, vemos que la prudencia no se mide en términos de la multitud de palabras, sino de las pocas palabras que sean dichas, sazonadas con gracia. Ahí usted conoce una persona prudente y sabia. Pocas palabras llenas de gracia. Pero también nos enseña otra relación. Una relación entre las palabras y la calidad de las palabras con la necedad. ¿Cuándo? Las palabras son muchas y sin prudencia. ¿Sí ven las dos relaciones, hermanos? Eclesiastés 5:3. Porque de la multitud de las palabras, la voz del necio. Tremendo, ¿no es así, hermanos? Relación entre las palabras y la calidad de las palabras con la sabiduría, cuando son pocas, medidas y sazonadas con gracia. Relación de las palabras y la calidad de las palabras y la necedad cuando son muchas y sin gracia. Regresemos a nuestro texto, hermanos. En las muchas palabras
no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que de nuestro versículo en la mañana de hoy no solo aprendemos que el que refrena sus labios es prudente, sino que inferimos, concluimos lo contrario, a saber, que el que no ejerce control sobre su propia lengua es necio y a menudo está en pecados y conflictos. ¿Por qué? Por lo que nos dice el texto, porque en las muchas palabras no ha de faltar el pecado. Hermanos, cuando se habla mucho sin cuidado, ni previsión, ni sabiduría, ni temor a Dios, ni respeto por el hermano, no solamente se dirán muchas cosas que son poco profundas, sino que se abundarán en necedades, en falsedades, en cosas hirientes, en palabras cortantes y en toda suerte de cosas que no edifican, sino que por el contrario lastiman, hieren y destruyen. El bochorno del que habla por hablar o del que no puede parar de hablar o del que habla cuando nadie le pregunta radica en que a menudo su discurso está manchado de pecado, mis amados hermanos. Hablar mucho entonces cuando no se tiene juicio, cuando no se tiene dominio propio, cuando no se piensa antes de hablar y cuando no se miden las palabras que se van a decir, es síntoma de la necedad del alma. Seamos humildes, hermanos. Este sermón no es para nadie, es para todos nosotros, por lo que deberíamos ser humildes y el Señor nos está hablando, reconocer en realidad que hay un problema en el corazón, que tenemos una deficiencia en el dominio propio. Y claro, hermanos, tenemos a nuestro buen Dios. Y nuestro buen Dios no solamente es aquel que perdona el pecado de la necedad. Nuestro buen Dios no solamente es el que nos restablece. Nuestro buen Dios no solamente es el que nos da prudencia. Nuestro buen Dios también es aquel que puede hacer de nosotros personas sabias, personas prudentes. Yo no sé si alguno entre nosotros ha sido alguna vez caracterizado o conocido por ser una persona imprudente al hablar. Bueno, hermanos, hoy es un día maravilloso, especial que el Señor nos trae este recorderis para recordarnos que en Él tenemos una fuente inmensurable de sabiduría. Entonces vengamos a Él, hermanos, fortalezcamos nuestro dominio propio en Él, pidámosle prudencia para glorificarle a Él y para no lastimar ninguno de aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Él. En las muchas palabras, no se le olvide, no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Vamos al tercer subencabezado, el deber de mesurar las palabras. Mesurar o refrenar nuestros labios para que palabra corrompida, hiriente o destructora no salga de ellos es señal de prudencia, sabiduría y dominio propio. El deber de mesurar las palabras y de controlar lo que hablamos es de cada uno de nosotros. Recuerden lo que decíamos ahora. No de las circunstancias, ni de las provocaciones, ni de los impulsos, sino somos responsables de medir, de mesurar las palabras, de controlar lo que hablamos y la manera como lo hacemos. Somos responsables, hermanos, ya lo hemos dicho, de cada palabra delante de los hombres, pero en especial, yo quiero que usted medite en algo particular la mañana de hoy. Somos responsables delante de Dios cada vez que actuamos como personas imprudentes, como aquellos que parece que no supieran o pudieran refrenar la lengua. Entonces, hermanos, escúcheme bien. Somos responsables delante de los hombres por lo que decimos a ellos, pero somos responsables delante de Dios también. ¿Quién nos enseña esto? La palabra del Señor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De cada palabra ociosa, mis amados hermanos. Pero seamos un poco más útiles ya. ¿Cómo podemos refrenar nuestros labios?
Ya hemos dicho que tenemos un problema en el corazón. Yo les he exhortado a la humildad, a que reconozcamos de manera privada que tenemos ese problema. Ya les he exhortado, hermanos, a venir al Señor. Ya he también señalado, por la gracia del Señor, que también hay un problema de voluntad y de dominio propio. Ya hemos hablado de la relación que hay entre la mucha palabra y el pecado y las pocas o medidas palabras y la prudencia. Ahora, hermanos, también hemos hablado de la responsabilidad por lo que decimos. Sale una palabra de nuestra boca, hiere a una persona, mata la honra de esa persona y lo único que podemos decir es, pues que me provocó. No vale como excusa. Hay palabras que salen que no se pueden, ya el daño no se puede volver a construir, no se puede volver a reparar. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Ahora bien, pues hermanos, ya es hora de mirar que pidámosle al Señor que nos conceda gracia en lo que queda de este sermón. ¿Cómo podemos refrenar nuestros labios? Y aquí, hermanos, tenemos que ser más humildes todos. Aquí sí tenemos que agachar, hermanos, la frente delante de nuestro Dios, porque esto es cuestión laboriosa. Esto no es cuestión de tomarnos el pequeño remedio que nos inventamos ahora, la lejía espiritual para el corazón, y pare de contar. No, esto es difícil, hermanos. Y Santiago nos advierte de eso. Esto es difícil. Asegurarnos de que nuestras conversaciones y comentarios sean libres de palabras vanas, huecas, falsas, maliciosas, chismosas, es cosa buena, es un deber nuestro, de todos. Pero demanda esfuerzo y dominio propio. Y demanda esfuerzo porque la lengua es un órgano difícil de controlar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a enumerar algunas ayudas esperando que sean de bendición y provecho. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es ponerle un freno a la boca. Si nuestra lengua necesita freno, y sabemos que sí, entonces pongámosle un freno. Quien entre ustedes conozca de caballos, yo no conozco, y no conozco mucho, pero yo no conozco al primer caballo que prefiera andar con freno y cabestro que andar libre. Bueno, a nosotros nos gusta andar sin freno y sin cabestro, pero eso no es bueno para nosotros. Pongámosle freno a nuestra lengua, porque de no ponérselo, hermanos, vamos a terminar como caballos despotricados haciendo mal y causando daños. Usualmente es aquel que no tiene un buen concepto de libertad el que dice, yo soy libre y digo lo que quiero. O, esta sí que me choca, hermano, es que es fastidiosa. Tú puedes casi oler el orgullo de la persona cuando dice esto. Yo no cargo agua en la boca para decirle las cosas a los demás como son. Estas son las personas necias y sin dominio propio que por lo general, como el caballo despotricado, causan grandes daños. Así que, mis amados hermanos, refrenar nuestros labios es ponerle freno a ellos, lo cual se puede hacer pidiéndole al Señor más dominio propio. Así que, por favor, los que anoten. Primero, pongámosle freno a nuestras bocas. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pongámosle freno a nuestras bocas. Segundo, debemos probar, por favor. ¿Ustedes se acuerdan cuando Nehemías era el copero del rey? ¿Ustedes se acuerdan cuando el rey le preguntó que por qué estaba con esa cara triste? Dicen las Sagradas Escrituras que en ese momento, en ese instante, él oró a Dios. ¿Se recuerdan eso también? Bueno, hermanos, ¿acaso eso era un poder especial de Nehemías? No. Esa es una facultad que usted y yo tenemos, pero otra cosa es tenerla y no quererla ejercer. Y por no ejercerla,
no somos diestros en el arte de manejarla. ¿A qué me refiero? Por favor, pruebe la motivación que lo lleva a hablar. Ese es el segundo punto. Pruebe, antes de abrir su boca, pruebe la motivación. ¿Por qué estoy hablando? ¿Por responderle algo que no me gustó? ¿Por decirle para que aprenda? ¿Por humillarlo? ¿Por hacerle creer que yo sé más que él o que ella? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a abrir su boca para decirle algo a alguien? Entonces, hermanos, si no es para adorar a Dios, si no es para glorificar su nombre, si no es para decir la verdad en toda sabiduría, y sobre todo si no es para edificar al prójimo en toda diligencia, tengamos cuidado, mis hermanos. Porque puede que lo que salga a continuación de sus labios sea vulgar, malicioso, hiriente y carente de toda virtud cristiana. Así que la oportunidad no está después de que hablamos. Después de que hablamos lo que no debemos hablar, ¿sabe qué es lo único que tenemos que hacer? Venir prontos delante del Señor a pedir perdón. La oportunidad antes de destruir la tenemos antes de hablar. Piense qué lo está llevando a abrir su boca para decir lo que va a decir. Tercero, no solamente, hermanos, es bueno ponerle freno a la boca pidiéndole al Señor dominio propio. No solamente es bueno y necesario, antes de hablar, mirar qué nos está motivando para decir eso que estamos pensando. Pero en tercer lugar, debemos aprender de heridas que hemos causado a otros en el pasado. Piensen esto, y esto es importante, porque es doloroso recordar que nuestras palabras también han causado daño, división y dolor. Pero si no miramos hacia atrás para recordar cuál fue la causa que nos llevó a herir a alguien o quizás a asesinar la honra de alguien, ¿cómo vamos a aprender a ser más cuidadosos en el manejo de la lengua como arma de fuego? Hermanos, es que la lengua es más peligrosa que el cuchillo más afilado de todos los carniceros de esta ciudad. Y es que la lengua es más peligrosa que cualquier bala envenenada de cualquier pistola en todo. La lengua hace cosas inimaginables, hermanos. Si usted no se lo ha hecho a los demás, otros con su lengua lo han afectado a usted. Pero hermanos, aquí ya no importa quién. Lo que importa es mirar lo que pasó, lo que sucedió en el pasado y aprender para no volver a hacerlo. Porque, hermanos, en última instancia la vida es una entremezcla de errores, de caídas y de vivir para la gloria del Señor, aprendiendo a no volver a cometer eso. Por eso las Sagradas Escrituras hablan o ilustran a un perrito comiendo su propio vómito en términos de una persona que hace algo indebido y que lo vuelve a hacer. Así que, hermanos, es ya malo hacer algo que a Dios no le agrada, pero es peor repetirlo sin discernimiento. Por tanto, hermano, pongámosle freno a la boca con la ayuda del Señor. Cuestionemos nuestras motivaciones y aprendamos del mal que hemos hecho en el pasado. Yo no creo que aquí haya alguien que no haya causado heridas con su boca. Entonces aprendamos, hermanos. Cuarto, pidámosle al Señor que nos muestre qué hay en nuestros corazones. Hermanos, partamos de la base de lo que nos dice el Señor, que nuestros corazones, el suyo y el mío, son engañosos y perversos. Luego nos dice quién los conoce. Ni siquiera nosotros conocemos lo que hay en el corazón. Si yo le pregunto a usted qué hay en su corazón, usted me va a decir, bueno, hay buenas intenciones, yo tengo buenos deseos. Hermanos, despertemos a la realidad de que nuestros corazones nos engañan. Lo que pasa es que como a nosotros no nos gusta que nos engañen, nosotros pretendemos que no nos engaña, pero sí nos engaña. Luego, hermanos, si queremos ver qué es lo que realmente hay en nuestros corazones, al único que le podemos preguntar es a Dios.
Y por eso yo les recomiendo, y me lo recomiendo a mí, pidámosle al Señor que nos muestre qué hay en nuestros corazones. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y luego, ¿qué dice? Y guíame en el camino eterno. Esta no es una oración pidiendo, Señor, mira, yo soy muy bueno, tú examíname para que te des cuenta. No, esta es la oración de aquel que sabe y que necesita que Dios le muestre si en él hay caminos de perversidad. Y nosotros no solamente queremos eso, sino que también necesitamos que Dios nos muestre el contenido de nuestro corazón. Hermano, nuestra lengua necesita freno. Pongámosle el freno y no permitamos que nuestra lengua baile como caballo despotricado. Segundo, probemos cuál es la motivación que nos lleva a hablar. Tercero, aprendamos de las heridas que hemos causado a otros en el pasado. Cuarto, pidámosle al Señor que nos muestre qué hay en nuestros corazones. Y quinto, lo más lógico, debemos trabajar en subyugar el control de la lengua al hombre espiritual. En otras palabras, no le demos al hombre carnal el control de la lengua, porque cada vez que le damos a este hombre carnal el control de la lengua, ojo con esto, al siguiente minuto, a menudo nos toca recoger los escombros del incendio que causemos. Nos toca barrer las cenizas de lo que nuestras lenguas han consumido y nos toca volver a construir lo que destruimos. Entonces, hermanos, en vez de hacer todo eso, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aperémonos de la gracia del Señor, aprovechemos todos los medios de gracia disponible para nosotros. Y no le entreguemos la lengua para que sea usado por ese remanente de pecado en nosotros. Recordemos la lucha que existe entre la naturaleza regenerado y el pecado remanente por el control de la lengua. Así que por amor a Cristo y a su prójimo, recuerda esto una vez más. Cada vez que con el poder del Espíritu refrenamos el viejo hombre de usar la lengua, más honraremos al Señor, más seremos de bendición para los hermanos y menos será el desastre que tendremos que recoger más tarde. Sexto, ya vamos a terminar. Si sabemos que la lengua prende grandes fuegos, ¿eso lo sabemos o no? Pues miremos nuestra alma y ahí podremos ver las cicatrices del fuego que nos han causado y que nosotros hemos causado, hermanos. Solamente basta mirar el alma. Si sabemos que la lengua prende fuegos grandes, causa grandes incendios, hermanos, mantengámonos alejados de todo aquello que nos tiente a hablar sin necesidad. Hay una cosa que usted no hace cuando llega a una estación de gasolina. Lo mismo. Si usted tiene una debilidad controlando su lengua, manténgase alejado de todo lo que lo incite a hablar por hablar. Así que aléjese del chismoso para que no sea tentado a participar en el chisme. Aléjese del blasfemo para que no sea tentado a hablar las bajezas que ellos hablan. Aléjese del contencioso para que no caiga en el mismo pecado. Aléjese del presuntuoso para que no sea tentado a hablar cuando no sabe de qué está hablando. Evitemos, estimados hermanos, hablar por hablar. Mantengámonos alejados de toda tentación. Hay gente que dice, hermanos, miren, ustedes saben, hay un testimonio público en el sitio web de nuestra iglesia. Usted lo puede leer, por cierto. A uno le enseñan, al estar en rehabilitación, a uno le enseñan a evitar factores de riesgo. Yo en ese entonces no era cristiano. Pero entonces, hermanos, ya cuando uno estaba más o menos fortalecido, como a los 2 o a los 3 meses, uno ya quería ir a decirle a los amigos, oigan,
ya no estoy haciendo esto que hacía antes con ustedes. ¿Y qué estaban haciendo los amigos? Lo mismo. Estaban bebiendo, estaban consumiendo, estaban haciendo toda suerte de cosas. Y entonces uno se creía muy listo, muy fuerte. Entonces uno se exponía a esos factores de riesgo. Yo no creo en el cristiano que dice, yo dejé de beber hace 20 años y voy a ir a un bar a proclamar a Cristo. Primero, no es el lugar para proclamar a Cristo. Y segundo, no sé qué te lleva a un bar, si el deseo o las ansias de volver a beber como antes lo hacía o cualquier otra cosa. Como no puedo juzgar, simplemente me limito a decir lo siguiente. Es sabio alejarnos de aquello que es nuestra debilidad. Y para eso tenemos que ser humildes también, hermanos. Si su debilidad es hablar por hablar, es hablar para destruir, es hablar simplemente porque no tiene nada mejor que hacer, entonces evite tanto como pueda juntarse con personas que sean su combustible. Júntese con personas piadosas. Júntese con personas calladas y aprenda sabiduría. Hermanos, hemos hablado de las palabras, del pecado que hay en las palabras. Recuerden, la cantidad de nuestras palabras dirá qué hay en nuestros corazones, y la calidad de nuestras palabras dirá quiénes somos, hermanos. Recordemos todas estas cosas que hemos hablado para mesurar las palabras, y si mesuramos las palabras con el favor del Señor, también estaremos mesurando, o sea, más bien, si mesuramos las palabras, es muy probable que también estemos mesurando la posibilidad del pecado. Noten que lo que hemos dicho no es tanto ponerle o coser la boca. Hermanos, yo no sé si ya se los he contado. Hace muchos años, estaba yo muy pequeñito, mi mamá tenía una amiga. Eso fue hace, más de 40 años quizás, si no es más. Y la amiga de mi madre se cosió los labios, literal como se los estoy diciendo, se los cosió, con hilo, así, todo. No podía hablar. Porque quería perder peso. ¿Y saben qué hacía? Luego se metió un pitillo por una esquina y continuaba tomando gaseosa, y luego con una jeringa y se lo metía. Luego, no importa lo que se haga externamente si no se ha resuelto el problema del corazón. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, que limpie nuestros corazones, que su gracia nos santifique, que el poder de su Espíritu nos limpie. Pidámosle también al Señor que nuestro dominio propio aumente. Pidámosle al Señor la humildad para reconocer que necesitamos hacer algo al respecto. Pidámosle la fuerza para hacer algo al respecto. Tengamos en cuenta estas cuestiones que hemos hablado y sobre todas las cosas, estimados hermanos, recuerde que somos responsables de la lengua como un instrumento. Sabiendo entonces que de la abundancia del corazón habla la boca, pidámosle al Señor que nos conceda más gracia. Hermanos, para que cada vez que hablemos para la gloria de Dios, para bendición de los hermanos, para edificación de la iglesia. Prudencia al hablar. Así titulamos este sermón. ¿Somos entonces prudentes? Piénselo. ¿Es usted una persona prudente? Prudente el que medita antes de decir algo. Prudente el que sopesa si vale la pena decirlo. Prudente el que entiende el impacto de lo que va a decir. Y prudente el que sabe y escoge el momento para decirlo y la manera adecuada de decirlo. Ese es prudente. Y eso es la meta a la cual nosotros debemos apuntar. Así que no nos titulemos ni nos bauticemos, sí, yo creo que soy prudente. No, mire, prudente el que medita antes de decir algo, prudente el que sopesa si vale la pena decirlo,
Prudente el que entiende el impacto de lo que va a decir, y prudente el que sabe el momento para decirlo y el que conoce la manera de decirlo. Eso es prudencia. Y nos dice el texto: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Cuánto necesitamos a Dios? ¿No es así, hermanos? Bueno, si no empezamos ahora a pedirle al Señor la gracia y a pedir de su Espíritu que fortalezca nuestro dominio propio, aquí van a pasar 10 años seguramente y nos vamos a seguir dando golpecitos tiernos en el pecho. Señor, perdóname porque mira lo que acabo de causar con lo que dije. Hoy es día de arrepentimiento, hermanos, no mañana, es hoy. Vengamos todos delante del Señor y pidamos perdón a ese buen Dios que siempre está dispuesto a perdonar.